Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes, de parte de todo el equipo técnico y periodístico de Es Noticia. Como siempre, la más cordial bienvenida a esta hora de análisis de coyuntura con titulares. Aquí están. Es noticia, Bolivia, reciente encuesta revela un aumento en la intención de voto por el aspirante a la reelección Evo Morales y una disminución en su más cercano contendor, Carlos Mesa. Los candidatos recorren el país mientras que el gobierno de Estados Unidos mueve sus fichas. Tenemos ese panorama, lo que significa este resultado de la más reciente encuesta y el análisis, por supuesto. Segundo tema que es noticia, vamos a Colombia. Por fin, dicen muchos, en este país hay una situación que se esperaba. Después de un año, la Corte Suprema de Justicia notifica hora y fecha para la indagatoria del expresidente y actual senador por Uribe Centro Democrático, lo ven ustedes, el expresidente Uribe, por presuntos delitos de fraude procesal y soborno. Es la primera vez que un ex jefe de Estado es llamado por el alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, Brasil. De una vez planteamos preguntas de qué van las amenazas del presidente Jair Bolsonaro de retirarse del Mercosur en caso de ganar la fórmula del Frente de Todos. Fernández tiene músculo político para cumplirla, de darse ese triunfo kirchnerista como plantean los sondeos, como dan cuenta las elecciones primarias del pasado fin de semana. Vamos a analizarlo en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Bolivia, el presidente Evo Morales proclamará su candidatura a la reelección en la capital este sábado, la capital política, La Paz. Uno de los nichos electorales más importantes de la nación. En vísperas de los comicios generales de octubre se revela un nuevo sondeo de opinión en el que Morales sigue a la cabeza. Aquí están esos detalles. Se espera una gran movilización en la ciudad de La Paz, donde el partido gobernante, Movimiento El Socialismo, presentará la fórmula Evo Morales y Álvaro García Linera. Durante la semana lo hicieron en Cochabamba y Santa Cruz. Lo propio hizo la oposición en el resto del país. Morales lidera las encuestas previo a las elecciones. Según un sondeo publicado esta semana por medios nacionales, el candidato a la reelección alcanza el 39,1% de la intención de voto. A principios de mes tenía el 38,4% de apoyo. Le sigue el aspirante por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, que suma 22% de la intención, que antes era de 23,6%. De tercero se ubica Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No, con el 9,5%. Le siguen Félix Pazzi, del movimiento Tercer Sistema, con 2,5%. Víctor Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad, con 1,2%. Y el renunciante Jaime Paz, a quien el Partido Demócrata Cristiano le busca reemplazo, con 0,8%. Para garantizar la victoria electoral en la primera vuelta, Morales debe obtener el 40% de los votos y está seguro de lograrlo. El reto de la oposición es forzar al balotaje, pero solo ve esa posibilidad si crea alianzas con las otras fracciones pequeñas de derecha. El principal contrincante de Morales, Carlos Mesa, ha sido salpicado en escándalos de corrupción que datan de los años 2002 y 2003, cuando era vicepresidente durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Mientras Estados Unidos intenta manipular el escenario desde afuera, a principios de agosto, la administración Trump incluyó a Bolivia en la lista de países que son importantes lugares de tránsito o producción de drogas. La acción contrasta con las conclusiones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que esta semana destacó la transparencia de la nación andina en la lucha antidroga y refrendó la incineración de más de 8.500 kilogramos de sustancias ilícitas incautadas en el primer semestre de 2019. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, no tiene presencia en Bolivia desde 2008, año en el que fue expulsada junto con el entonces embajador de ese país. Desde entonces, los resultados del país en materia de lucha contra el narcotráfico son reconocidos a nivel internacional. No volverá la DEA de Estados Unidos por una cuestión de dignidad y soberanía.
Ahí está parte del contexto de lo que significa este proceso electoral. ¿De qué se habla? ¿Cómo van las campañas? Conversamos de inmediato con nuestro corresponsal, Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches. Temas de debate. ¿Cómo se mueve la campaña? ¿Cómo te va? Hola Tatiana, buenas noches. Por el lado del presidente Evo Morales, que es candidato a la reelección, está prácticamente todo organizado. Los movimientos sociales, que son los patrocinadores fundamentales de su campaña, se han organizado de tal modo que esta semana precisamente han hecho conocer todo un cronograma de presentaciones, de proclamaciones, de participaciones de sus candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, junto a sus propios candidatos. Aquí hay un dato fundamental para entender lo que está ocurriendo en este proceso boliviano, y es el hecho de que las organizaciones sociales, que en principio eran 5, cuando el presidente Evo Morales el año 2006 empezó su gestión, ahora suman 41 organizaciones sociales, incluida la Unitaria Central Obrera Boliviana, que por primera vez está participando en campaña electoral a favor de sus propios candidatos, en este caso el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Cada una de estas 41 organizaciones sociales tiene sus candidatos y cada organización ha definido la forma, cómo va a apoyar a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia, pero también a sus candidatos a la legislación, a diputados y senadores. Y eso fue lo que hicieron conocer esta semana, un cronograma de trabajo nacional en ese sentido. La oposición anda perdida en su laberinto hasta ahora con muchos problemas internos. Ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, que perdió a su candidato a la presidencia, el expresidente Jaime Paz Zamora, por renuncia de debido a el bajísimo apoyo que mostraban los primeros sondeos, tenía previsto presentar hoy precisamente aquí en la ciudad de La Paz al sustituto a la candidatura a presidente por el Partido Demócrata Cristiano. Se trata de un pastor, el señor Chi Yuan-chung. Es de origen coreano, él llegó a Bolivia a los 10 años aproximadamente de edad y se nacionalizó como ciudadano de este país. Es médico y tenían que presentarlo este partido político, el Demócrata Cristiano, hoy, pero no lo hizo debido a divergencias internas. Resulta que dentro del propio partido hay un sector que apoya a este ciudadano de origen coreano, pero hay una otra gran cantidad de dirigentes y militantes de esa agrupación que no están de acuerdo y que quieren postular a su propio candidato. Otro ejemplo de cómo está la oposición en esta campaña electoral es el del gobernador de la ciudad, del departamento de La Paz, el señor Félix Pazzi. Todos hemos estado informando de que en este país hay un gran debate y gran preocupación por el tema de la violencia intrafamiliar. Y el gobernador, que es candidato a la presidencia de la República, dijo en las últimas horas que para resolver este problema de violencia intrafamiliar deberían trabajar juntos marido y mujer, que el marido debería acompañar a la mujer en el trabajo y mejor si trabajan juntos para evitar celos de distinto tipo. Esto ha desatado una polémica y una ira, en realidad muchas críticas contra el gobernador de La Paz. En tanto que el candidato Carlos Mesa, que de la oposición es quien tiene mayores posibilidades según las encuestas, Tatiana, está todavía enredado en el asunto de aquel pago de $1.200.000 el año 2002 del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada para acompañarlo como candidato a vicepresidente en esa época, el año 2002. Entonces, Carlos Mesa ahora está enmarañado en un proceso judicial donde, por un lado, personas que lo han colaborado durante mucho tiempo a nivel empresarial han planteado un proceso contra los denunciantes de ese hecho y al mismo tiempo los denunciantes han planteado un proceso como la Unidad de Investigaciones Financieras ha planteado un proceso por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Pero además Carlos Mesa tiene en su contra, y se ha recordado ahora, que cuando fue presidente de este país, sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada, tras la masacre de octubre del año 2003, pues este presidente, Carlos Mesa, continuó con el pago y cobro de los llamados sobresueldos
que eran de $9.000 para el presidente, 7.000 para el vicepresidente y así sucesivamente, aparte del sueldo que ganaban oficialmente y legalmente mediante las planillas que reconoce el Estado boliviano. Sobre estos asuntos, Carlos Mesa ha dicho que no va a decir una palabra ni va a dar ninguna explicación. Eso es para dar un vistazo de lo que está pasando con la oposición política. Entre tanto, los comités cívicos que están convocando para una huelga nacional para el 21 de este mes con dos objetivos: que el presidente Evo Morales no pueda ser candidato para estas elecciones y que el Tribunal Supremo Electoral en todos sus miembros renuncien a sus cargos. Ha señalado uno de los dirigentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz que el objetivo final es evitar que hayan elecciones. Y la oposición, como dijimos en una anterior ocasión, Tatiana, tiene además un as bajo la manga, que es, en último caso, si todo se perdiera, si no funcionara ninguna de las estrategias que hasta ahora han anunciado, pues tienen como opción también un pedido ya en manos del presidente de los Estados Unidos de parte de varios de los legisladores de oposición para que ese presidente pueda precautelar y cuidar a la democracia boliviana ante la posibilidad de que el presidente Evo Morales pudiera repetir su triunfo de gestiones anteriores. Tatiana. Ahí está un panorama completísimo que nos has entregado, que usaremos, por supuesto, todo ello para el análisis, pero me queda algo por preguntarte sobre esta convocatoria a paro nacional. De nuevo es Santa Cruz, una zona que si revisamos en los últimos 10 años, desde allí intenta gestarse probables elementos de desestabilización en contra del país. ¿Quiénes lo convocan y qué tanto ha hecho o ha generado matriz de opinión en la nación? Efectivamente, uno de los fuertes de este movimiento de oposición, que además tiene una característica, Tatiana, en este movimiento de oposición, que se llama Consejo de Defensa de la Democracia, imitando un Consejo de Defensa de la Democracia para enfrentar a las dictaduras militares que fueron feroces hace más de 20 años, ahora ha adoptado el mismo nombre. Y lo curioso es que hay personas como, por ejemplo, el rector de la Universidad Pública de La Paz, Waldo Albarracín, que ha sido defensor del pueblo y ha sido también presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, una persona progresista y de izquierda. También está la Asamblea de Derechos Humanos en algunos de sus representantes, pero están aliados con la ultraderecha, como es el caso del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que ha tomado notoriedad siempre precisamente por una posición absolutamente conservadora y ultraderechista. Se intentó, debemos recordar, un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales el año 2008, 2 años después de que hubiese asumido el mando de este país el presidente Evo Morales. De modo que hay ahí una conjunción, además de las 8 organizaciones políticas que están llevando candidatos en el proceso electoral. También estas 8 organizaciones, recordemos que la oposición no pudo cumplir su promesa de presentar una sola candidatura para enfrentar a la candidatura de Evo Morales, se dividió en 8. Estas 8 también son parte de este movimiento opositor que está convocando a la huelga el 21 de este mes y que promete para más adelante, si le da resultado esta convocatoria, promete para más adelante una huelga general indefinida. Pero hasta ahora podemos decir con certeza, Tatiana, que los intentos de toda esta organización opositora en Bolivia no ha tenido el respaldo masivo de ninguno de los sectores del país. Sus convocatorias a paros y a huelgas, prácticamente también a marchas, prácticamente han resultado negativas y sin ningún impacto grande a nivel nacional. Gracias, Freddy, por todos esos detalles. Muy buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, Freddy. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Eduardo Paz Rada. Él es sociólogo, docente en la UMSA. Está con nosotros también desde La Paz. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Noticia. Buenas noches, Telesur. Eduardo, quiero preguntarte tu análisis primero sobre los sondeos más recientes. El presidente Evo Morales aumenta su favorabilidad e intención de voto. El candidato contendor que está en segundo lugar,
Carlos Mesa disminuye en el nivel de favorabilidad, baja 3 puntos. Quien sigue, que es Carlos Ortiz, pasa de 8 a 11 puntos, sigue muy abajo, pero repunta un poco. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo lo analizas, esta variabilidad de los sondeos más recientes? Lo primero que debemos destacar es que las encuestas, diversas encuestas de diversas fuentes, diversos medios de comunicación, incluidos encuestas de medios de comunicación opositores a Evo Morales, reconocen indudablemente que el candidato Evo Morales tiene las mayores posibilidades de ganar las elecciones del mes de octubre. En ese sentido, la última encuesta divulgada por 4 canales de televisión y varios medios escritos describe precisamente el aumento de la tendencia a favor de Evo Morales, que ha pasado a 39%, en tanto que su inmediato seguidor, el candidato Carlos Mesa, ha disminuido un punto. Esto no solamente significa una reafirmación de la fuerza que tiene Evo Morales en la gran mayoría del pueblo boliviano, sino que está mostrando, como en anteriores elecciones, que su tendencia a elevarse va a ser continua hasta el mes de octubre. Y esto se puede reflejar en un dato muy importante, que son las características de las concentraciones y campañas de Evo Morales. Evo Morales ha conseguido realizar hasta ahora 3 grandes concentraciones, tanto en el oriente del país, en Santa Cruz, en el centro del país, en el Chapare, y en el occidente del país, en Orinoca, en Oruro. Y el día de mañana, precisamente, va a haber una nueva concentración para reafirmar el apoyo al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. En ese sentido, tanto a nivel de encuestas como a nivel de las calles y de las concentraciones, la firmeza de la posición y del respaldo de Evo Morales es muy fuerte. Por el contrario, los candidatos de oposición han intentado llegar a la población y lo han hecho más bien de manera muy escueta y de manera muy circunstancial, a través de visitas, a través de visitas a mercados, a barrios, pero no se nota la repercusión y el respaldo que tiene Evo Morales. Por otra parte, hay que destacar que en la legislación boliviana, el candidato que alcanza 40 puntos o más y tiene una diferencia de 10 puntos con el segundo, automáticamente gana la presidencia. Sin embargo, si tomamos los antecedentes de las elecciones del 2005, 2009 y 2014, en las encuestas también Evo Morales no alcanzaba sino el 40%, pero cuando se produce la votación ha logrado ganar con 53%, 63% y 61%. Eso quiere decir, Eduardo, permíteme, aquí te planteo la siguiente pregunta, y si esto que nos estás diciendo, lo que debemos interpretar es que hay que tener mucha atención sobre los sondeos, que no estén reflejando la realidad como en otras naciones. Exactamente. En general, los sondeos, las encuestas, tienen siempre algún sesgo favorable a quienes piden estas encuestas. En ese sentido, siempre hay este sesgo que ya se ha mostrado desde varios años atrás, existiendo por tanto un voto oculto, un voto que se manifiesta en el momento de las elecciones y es tan contundente como el que hemos observado en las anteriores elecciones. Por eso yo afirmaba que considero que en la primera vuelta Evo Morales va a conseguir la mayoría parlamentaria y la mayoría para ser presidente de la República, tomando en cuenta además que tiene un programa de gobierno muy sólido, lo ha presentado y lo ha discutido con los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana, y también un conjunto de candidatos que representan a todos los sectores sociales del país y las regiones del país, especialmente los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas y los movimientos sociales. Una amplia representación y la diversidad, quiero decir, que se plantea y que se conoce en el país. Ahora, sobre Carlos Mesa, vamos a recordar la cifra que la teníamos en la nota y tú nos lo decías, Eduardo. La anterior encuesta era de 23,6, ahora se ubica en 22%.
Es decir, ha pasado de 1.5% aproximadamente a la baja. ¿Cuál es la razón de que esto suceda? ¿Por qué se va desinflando la candidatura de Carlos Mesa por la comunidad ciudadana? ¿Qué tanto tiene que ver este escándalo de carácter judicial ahora con los denunciantes que bien nos explicaba nuestro corresponsal y la contradenuncia que hace su equipo de campaña? Hay varios aspectos al respecto. Carlos Mesa ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, el neoliberal que fue expulsado por el pueblo boliviano en octubre del 2003. Y Carlos Mesa tiene compromisos muy fuertes con el neoliberalismo y, sobre todo en los últimos meses, ha demostrado una gran inconsistencia en sus propuestas económicas, políticas, sociales, culturales e internacionales. Inclusive ha reivindicado la vigencia importante para su proyecto económico de que el mercado defina todas las perspectivas de la economía nacional y el Estado pierda la centralidad que tiene hasta ahora. Y por otro lado, también ha lanzado la idea de que se debe retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos e inclusive ha planteado que el Banco Central de Bolivia, que durante el periodo neoliberal tenía un carácter de independencia frente al gobierno, vuelva a esta característica. Esto significa que el Fondo Monetario Internacional va a tener posibilidades nuevamente de manejar la economía boliviana. Por otra parte, han surgido muchas denuncias respecto a hechos ilegales y de corrupción durante su gestión como vicepresidente, especialmente con la existencia de sobresueldos que no correspondían a la norma legal y que además todos los documentos sobre sobresueldos han sido quemados durante su gestión en la vicepresidencia. Por otro lado, la última denuncia de un familiar muy cercano de Sánchez de Lozada indicando de que cuando fue invitado para ser candidato vicepresidencial, Carlos Mesa solicitó recursos que le fueron entregados de manera fraudulenta, convirtiéndose en un hecho también en el cual se advierte claramente que los antecedentes de Carlos Mesa en este momento están pesando muy fuertemente para que pierda respaldo en el electorado boliviano. Ahí está el resultado entonces de este sondeo. Actualmente hemos perdido lamentablemente la comunicación con Eduardo Paz-Rada, a quien le agradecemos y estaremos, por supuesto, muy pendientes de toda esta información. Las elecciones son el próximo 20 de octubre, de ello nosotros informaremos de manera oportuna en el Noticia y también en el servicio informativo de Telesur. Por ahora, primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Colombia, por fin, dicen muchos en esta nación andina, después de un año, la Corte Suprema de Justicia notifica hora y fecha para la indagatoria del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. Es la primera vez que un ex jefe de Estado es llamado por este alto tribunal. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Estamos en el Noticia. En Noticia Colombia, este viernes la Corte Suprema de Justicia convocó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador, a una diligencia de indagatoria por supuestos delitos de soborno, manipulación de testigos, fraude procesal. Será el próximo mes de octubre. Hay múltiples reacciones, hay detalles a continuación. El oficio número 8975 de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes, escuchará en indagatoria el 8 de octubre al senador por el Centro Democrático y expresidente colombiano Álvaro Uribe por el presunto delito de soborno y fraude procesal. El exmandatario había introducido un recurso de nulidad ante el despacho del Alto Tribunal para desestimar los cargos, petitorio que fue rechazado por la justicia. Esta comparecencia tiene como antecedente una investigación sobre manipulación de testigos hecha por Uribe junto al también congresista Álvaro Hernán Prada para que el ex paramilitar
Juan Guillermo Monsalve retirara sus afirmaciones sobre la presunta vinculación de ambos políticos con grupos al margen de la ley y afirmara que había sido conminado a hacer esas aseveraciones por órdenes del senador Iván Cepeda Castro. Pasó poco más de un año para que el llamado de indagatoria al que fue citado el senador del Centro Democrático tuviera una fecha fija. El proceso no avanzó lo suficiente, según varios denunciantes, por presiones políticas y recusaciones de los abogados de Uribe. La reacción de diversas voces nos hizo esperar. Precisamente Iván Cepeda Castro, senador del Polo Democrático, subrayó que por primera vez un expresidente rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. En tanto, Gustavo Bolívar, senador de la lista de los decentes, agradeció al alto tribunal y sostuvo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen el apoyo de la Colombia que quiere vivir en paz. Mientras, Carlos Lozada, senador por partido FARC, aboga porque este sea el primer paso para que expresidentes acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz para decir la verdad sobre su responsabilidad en el conflicto armado. El magistrado César Reyes, quien lleva el proceso, analizará 8 cuadernos principales, 9 anexos y 6 reservados, cada uno máximo de 300 folios. Desde la Sala de Instrucción Penal se asegura que no hay recurso con el que Uribe pueda evadir el llamado indagatoria. La noticia cae como un balde de agua fría a Uribe y sus seguidores, particularmente cuando se cuestiona su continuidad o no como miembro del Congreso de la República. ¿Y cómo se percibe ese por fin que han planteado tantos y tantos colombianos? Conversamos de esto y más con nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. Hola José, muy buenas noches. ¿Qué ha dicho el expresidente Uribe? Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente fue una noticia que se produjo a primeras horas del día. Efectivamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter y ha dicho que va a asistir a esta citación por parte de la Corte Suprema de Justicia el próximo 8 de octubre a las 8 de la mañana. Esa es la hora fijada por el alto tribunal para que el expresidente comparezca ante los magistrados que, pues, obviamente, hacen investigación sobre soborno y fraude procesal. Pero recordémosle a los televidentes de dónde surge esta problemática entre los senadores Cepeda y Uribe. Esto inicia en el año 2011 exactamente, cuando el representante Cepeda estaba haciendo averiguaciones, indagaciones como vocero del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, documentando en diferentes cárceles del país acciones violentas contra diversas comunidades en el país. Pero es en la cárcel Picota que se encuentra 2 testimonios claves, el de Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, ex paramilitares. Ellos aseguraban que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago y los hermanos Gallón habían participado en conformación de grupos paramilitares. A raíz de esto, el expresidente Uribe le pide a sus abogados iniciar un proceso contra el representante Iván Cepeda, y ahí empieza todo este rifirrafe entre los dos congresistas. Para el 2012, para julio 20 de 2012, este tema vuelve a calentarse porque el senador Iván Cepeda, ya senador en el 2012, anuncia un debate de control político al expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus vínculos con el paramilitarismo. Ese debate se llevó a cabo en el mes de noviembre y de ahí empieza todo un proceso legal. Luego, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pide investigar ante la Corte Suprema de Justicia los señalamientos que hacía el senador Iván Cepeda sobre la participación de Álvaro Uribe Vélez en la conformación de estos grupos paramilitares, y el senador Uribe dice que el senador Cepeda estaba manipulando y comprando testigos. El año pasado, en agosto de 2018, la Corte Suprema de Justicia desestima esos señalamientos por parte del expresidente Uribe y decide no abrir investigación al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos. Por el contrario, hace llegar al presidente Uribe esa investigación, es decir, se le devuelve al expresidente Uribe los señalamientos, y por eso es que hoy
Estamos hablando de que la Corte Suprema de Justicia abre indagatoria, pide practicar pruebas en el proceso de manipulación de testigos y también en la búsqueda de crear un falso caso contra el senador Iván Cepeda, Tatiana. Ese es el recuento absolutamente necesario. Gracias, José. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Federico García Naranjo, analista político, con nosotros también desde Bogotá. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. A ti gracias. ¿Por qué crees que se ha tardado tanto, un año, para que la Corte Suprema de Justicia por fin diera fecha y hora de la primera indagatoria al expresidente Uribe? Pienso que esta es una evidencia de cómo el sistema legal colombiano es sumamente garantista y le permite al acusado por un delito hacer uso de muchísimos recursos para que quede clara su inocencia. En este caso, el expresidente Álvaro Uribe tiene a su servicio unos abogados muy profesionales que son expertos en buscarle distintos elementos a la ley para hacer dilaciones, demoras, y entre un recurso y otro ha pasado ya un año mientras esperamos ahora que sí, el 8 de octubre, que se llame a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. Eso es en lo que tiene que ver con ese por fin que han dicho tantos y tantos colombianos, desde la clase política y también desde la ciudadanía en general. ¿Alguna expectativa realmente por lo que pueda suceder? Estamos hablando que es dentro del sistema judicial una Corte Suprema de Justicia respetada, con muy buena imagen a nivel nacional. ¿Van a dar la talla los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante tal situación? Pues el país está expectante porque es un hecho histórico, es la primera vez que un expresidente es llamado a indagatoria por la Corte. Efectivamente, la Corte está compuesta por magistrados respetables que han dado muestras de su independencia. La ciudadanía está muy alerta frente a lo que pueda suceder. En términos jurídicos, el caso contra Uribe y contra el representante Álvaro Hernán Prada es un caso bastante sólido. Hay miles y miles de horas de grabaciones, de llamadas, en donde queda en evidencia cómo Uribe y Prada se pusieron de acuerdo con su equipo de abogados para conseguir testigos falsos que hablaran contra el senador Iván Cepeda y a favor del senador Álvaro Uribe. Por eso es posible pensar que un llamado a indagatoria como este pueda concluir con una medida de aseguramiento. Es lo que suele pasar cuando la Corte Suprema llama a un senador o a un representante a indagatoria, es porque ya tiene suficientes pruebas. Más normal es que al terminar la sesión lo declare preso con una medida de aseguramiento. Aquí, por supuesto, estaríamos ante un hecho político de enormes repercusiones y pues vamos a ver cómo se comporta el panorama político de aquí a octubre para más o menos poder predecir cómo respondería la opinión pública ante un encarcelamiento de Álvaro Uribe. Sin duda, teniendo en cuenta el escenario político, las distintas posturas, digamos, de los actores políticos que se mueven. Hay algo que quiero compartir contigo, con nuestra audiencia, seguramente bien lo tienes fresco, pero es importante recordar parte de las acciones que se emprendió por parte del grupo de abogados, del equipo de abogados del expresidente Uribe con respecto a los testigos. Esto es un tuit de León Valencia, él es un representante de una fundación muy reconocida en Colombia. Él dice: tuiteros, quiero recordarles que el testigo contra Uribe es un campesino que vivió de niño en la finca del expresidente y se convirtió en paramilitar y ha resistido las presiones de los abogados Granados y Lombana, los dos abogados más visibles del bufete del expresidente Uribe, y ha sobrevivido a varios atentados. Allí quiero detenerme, Federico, porque además hay denuncias de asesinatos y de accidentes de testigos en este mismo caso. Sí, no solamente, es decir, Álvaro Uribe tiene más de 200 investigaciones penales abiertas en su contra y curiosamente esta, que es por tal vez un hecho que no es tan grave como los otros, pues al parecer ahora sí va a haber resultados. Efectivamente, dentro de este proceso es decir, es la segunda parte de otro proceso, porque todo el montaje contra Iván Cepeda por falsos testigos tiene como objeto tapar el caso o desviar la atención sobre el caso por paramilitarismo que hay contra el hermano de Álvaro Uribe y contra el propio Álvaro Uribe, a propósito del testigo Monsalve que tú mencionas. Por supuesto, no solamente él ha sido objeto de toda suerte de presiones, sino que hay alrededor de 8 testigos asesinados en este mismo proceso, y es un proceso que va también muy lento porque ha habido muchísimas
algunas dificultades para ponerlo en marcha. Por supuesto, es curioso cómo una persona que tiene unas acusaciones muy graves termine efectivamente corriendo el riesgo de ir a prisión por algo aparentemente no tan grave como manipulación de testigos, pero recordemos que esos testigos manipulados son parte de una operación de encubrimiento para que el proceso por paramilitarismo contra Uribe y su hermano no llegue a buen puerto. Quiero preguntarte aquí brevemente una corta radiografía de ese asunto. Los 12 apóstoles estás hablando, grupo paramilitar que nace, que aparece en una de las fincas de la familia Uribe, de él expresidente y de su hermano, el conocido como los 12 apóstoles. Sí, este grupo actuó durante varios años en la zona de Yarumal, en el departamento de Antioquia, cometió asesinatos, desplazamientos forzados, amenazas, persecución de líderes sociales, de movimientos de izquierda, y fue de alguna manera la punta de lanza con la que luego se convirtió el bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue fundado en la misma hacienda, la hacienda Guacharacas, de donde el señor Monsalve era el hijo del mayordomo. Por eso él tiene información de primera mano de cómo se configuró este grupo paramilitar y cómo este grupo terminó convirtiéndose en un frente de las autodefensas que, si bien fue destruido después por rencillas internas entre las propias AUC, fue de alguna manera, según estas versiones, el ejército particular de Álvaro Uribe y su hermano. Por supuesto, estas acusaciones son muy graves y esperamos que la Corte Suprema demuestre su independencia y su responsabilidad y podamos tener un fallo efectivamente que demuestre qué fue lo que pasó y que en este caso la justicia de alguna manera funcione. Imposible pensar que el expresidente Uribe no supiera, como bien se ha planteado por parte de sus abogados de manera reiterada, que no supiera nada de los 12 apóstoles y de lo que sucedía en su propia finca. Álvaro Uribe siempre ha hecho gala de su obsesión por la microgerencia y por tener el control de todos los detalles. Por supuesto, es absurdo pensar que tuviera control sobre detalles muy nimios en el más escondido rincón del país, pero no fuera consciente que su círculo de confianza más importante y más cercano estaba cometiendo delitos tan atroces. Por supuesto que eso no se sostiene, pero sí ha sido una de las defensas que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe, alegar su ignorancia, pero por supuesto aquí estamos ante la famosa encrucijada. Un líder como él, si se enteró de lo que estaba sucediendo, es un criminal, y si no se enteró, es un inepto. En cualquier caso, al presidente o el expresidente Álvaro Uribe tiene de todo menos de inepto. Es, como se conoce en Colombia, un viejo zorro de la política, es el hombre que además pone los presidentes en esta nación suramericana. Me queda algo por preguntarte, Federico, y es con respecto a su función como senador de la República. Cuando nos recordaba lo que realmente pueda suceder ante su juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia, si miramos hacia atrás los casos de la parapolítica, incluso, por ejemplo, de su primo, Mario Uribe, que también estuvo vinculado, varios de ellos durante ese mismo proceso y esos años que fueron directamente el 70% de congresistas, representantes a la Cámara y senadores vinculados con la parapolítica, renunciaron a su fuero, a su curul, para que fuesen investigados por la Fiscalía. Es posible que esto suceda, es un escenario para tener en cuenta con respecto al expresidente Uribe. Pues fue lo que él dijo hace un año cuando se anunció su primer llamado a indagatoria, que iba a renunciar porque sentía que por honor debía hacerlo. Por supuesto, esto lo que advertía era una jugada política para escapar del llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema. Es cierto, los senadores y representantes tienen como juez natural la Corte Suprema, y en el momento de la parapolítica, en el decenio pasado, la Fiscalía se veía más amistosa, menos rigurosa con los congresistas, por eso muchos de ellos renunciaron. En este caso, pues ya una vez citado a indagatoria, tendría Álvaro Uribe que renunciar de aquí al 8 de octubre, pero en cualquier caso, los hechos por los que se le acusa fueron cometidos, si eso es así, durante su estancia como senador de la República. Él puede ya renunciar, pero en cualquier caso los hechos ya se cometieron y serán investigados por la Corte Suprema. Ese es un asunto muy importante para tener en cuenta. Gracias por todas esas explicaciones, por ese análisis, Federico. Muy buenas noches. Un placer como siempre, Tatiana. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Telesur. Un saludo para ti, muy buen fin de semana. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Brasil, de una vez planteamos algunas preguntas. ¿De qué van las amenazas del presidente de esta nación, Jair Bolsonaro?
de retirarse del Mercosur en caso de que gane la fórmula en Argentina, el Frente de Todos, la fórmula Fernández-Fernández. ¿Tiene músculo político Jair Bolsonaro en medio de la debacle del país que ha generado para cumplir esa promesa, esa amenaza de darse el triunfo kirchnerista? Vamos a analizarlo. Estamos en Noticias, ya venimos con esto. En noticia Brasil, las declaraciones del ministro de Economía de esta nación, Paulo Guedes, alertan sobre una posible salida del país del Mercosur. Horas después, el presidente Bolsonaro lo ratifica. Desde Argentina se exige a la Cancillería de su país que tome cartas en el asunto. Detalles a continuación. Tras conocerse los resultados de las elecciones primarias en Argentina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó con una posible salida del Mercosur si el kirchnerismo regresa a la Casa Rosada. Su ministro de Economía, Paulo Guedes, agregó que Mercosur es demasiado estricto y que fue creado por ideologías. Declaraciones poco interesadas sobre el bloque económico más fuerte del sur del continente, que contrastan con los festejos del gobierno brasileño 2 meses atrás por la firma de acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. En respuesta, el candidato argentino a la presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que las palabras hay que tomarlas de quien provengan, restándole importancia a sus amenazas. ¿Qué supone eso? ¿Que Alberto cierre la economía? No, es lo que dicen ellos. ¿No? Bueno, entonces eso no va a ocurrir. Yo la verdad es que no me gustan los bravucones y las bravuconadas, no me gustan. Luego de las declaraciones de Bolsonaro, las reacciones no tardaron en llegar. El Partido Justicialista reclamó a la Cancillería argentina para que haga respetar el principio de no injerencia de un gobierno extranjero en los asuntos internos del país. El Mercosur nació en 1991 y está integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Por decisiones políticas, Venezuela está suspendida, mientras que Bolivia tiene el estatus de observador. Ahí están los hechos de la coyuntura, asuntos para recordar, más información, más reacciones. Vamos a Brasil, por eso con Nacho Lemo, nuestro corresponsal desde Sao Paulo. Nacho, ¿cómo está? Buenas noches. Cuéntanos qué se dice en Brasil después de lo que dice el ministro de Economía y lo ratifica el presidente Bolsonaro. Saludos, Tatiana, buenas noches para ti y la audiencia de Telesur. Es cierto, Brasil toma postura en relación a las elecciones presidenciales que se llevan a cabo en la Argentina, y Jair Bolsonaro ya se ha mantenido muy activo y muy preocupado por la candidatura de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, esta fórmula que ha obtenido resultados favorables en las últimas elecciones PASO. En principio, el ministro de Economía, Paulo Guedes, afirmó que Brasil no precisa de Argentina para crecer. Sin embargo, Argentina es el tercer mayor aliado comercial de Brasil y el primer importador de manufacturas de Brasil. Entonces, la relación entre estos dos países, las dos principales economías de Sudamérica, es inevitable y los números demuestran lo contrario. Por otra parte, Guedes, también como Bolsonaro, amenazaron con salir del Mercosur si es que la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández ganan las elecciones y luego cierran su economía, declaraban entre comillas. Otra nueva oposición a los hechos, ya que hay que declarar que durante la última campaña electoral ya Guedes se había manifestado contrario al Mercosur, había declarado ante una periodista de Clarín que el Mercosur no sería prioridad para Brasil, y sin embargo continúa haciéndolo, a pesar de que en los últimos meses las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Brasil han llevado a que Brasil realice relaciones comerciales con los Estados Unidos, dejando de lado sus relaciones con Argentina y Paraguay en el comercio de trigo. En ese sentido, se está privilegiando ya en este momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, al comercio bilateral con Estados Unidos por sobre los intereses del Mercosur. Entonces, esto no tiene que ver con una pelea justamente entre Cristina Fernández de Kirchner
Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, sino unas relaciones que ya se están llevando a cabo con los Estados Unidos por encima de los intereses del Mercosur, muestran cómo se está dando esta política en torno a la región por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Y para cerrar, un punto importante es que Bolsonaro declaró que si ganaba Cristina Kirchner habría una ola de argentinos llegando hacia Brasil. En este momento son más brasileños que argentinos viviendo en el país vecino, y por otro lado las universidades públicas de Argentina cuentan con más estudiantes brasileños que los argentinos que están en este momento en Brasil. Todas estas declaraciones fueron repudiadas por diplomáticos y también por militares brasileños, según declaró el diario Folha de Sao Paulo, que tomó declaraciones de estos sectores que afirmaron que Jair Bolsonaro no debería interferir en las elecciones de Argentina, no mostrarse de esta manera tan activo, no solamente por el resultado que pueden tener estas elecciones, sino también porque en Argentina la figura de Jair Bolsonaro está muy mal vista. En ese sentido, está interfiriendo de manera negativa para los intereses de Mauricio Macri, el presidente brasileño. Tatiana. Flaco favor le está haciendo, han dicho algunos, tanto desde Brasil como desde Argentina. Me queda algo por preguntarte. ¿Qué se dice con respecto a aquello que se ha planteado también durante esta jornada y que genera tanta preocupación, de lo que nos has estado informando en pantalla de Telesur? Un intento de desviar la atención después de que Noruega y Alemania suspenden todo el apoyo a la Amazonía porque él ha entregado a las transnacionales amigas. Llama mucho la atención, Tatiana, justamente si Jair Bolsonaro va a dejar de darle privilegio al Mercosur o Brasil podría salir eventualmente del Mercosur, las relaciones con otros países se ven afectadas en este momento. Debo decirte que hay sectores del agronegocio brasileño, inclusive el ex ministro Blairo Maggi, una de las figuras principales, conocido como el rey de la soja en Brasil, que sería en principio uno de los principales interesados en la deforestación, en este momento se ve preocupado por las políticas ambientales que implementa el gobierno de Jair Bolsonaro, no solo por la crisis hídrica a la que puede llevar la deforestación en la Amazonas, sino también por el repudio que está ganando el gobierno de Jair Bolsonaro en países en el exterior que están cerrando sus relaciones comerciales con Brasil como consecuencia de la falta de compromiso del gobierno de Jair Bolsonaro en los acuerdos para proteger la Amazonia brasileña de la deforestación. Un avance extractivista de sectores mineros, sectores agropecuarios y también sectores madereros está afectando a las tierras indígenas y también al pulmón del planeta, y hay intereses en todo el planeta en relación a esto porque las crisis humanitarias dependen de las crisis climáticas, y en ese punto la Amazonia brasileña es un espacio estratégico para defender a la humanidad de estas crisis. Tatiana. Es un asunto muy, muy delicado. Gracias, Nacho. Buenas noches. Vamos a pasar de inmediato con el análisis. Vamos hasta Argentina para ello con Galet Moussa Hamad, analista internacional, conductor del programa argentino Bajo la Lupa de Galet. Nos acompaña desde Buenos Aires. Galet, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás tú? Yo estoy recién llegado del Líbano y de Siria, así que nada, un poco respirando aires árabes. Pues qué bueno que nos cuentes eso. En otra oportunidad tendremos mucho por preguntarte porque vienes de un panorama que analizamos permanentemente en El Noticia y en Telesur, pero nos centramos ahora, producto de todo este proceso, digamos ya en términos electorales en Argentina, cómo Brasil toma posición y lo que realmente esto significa. De hecho, la primera pregunta es, históricamente, ¿había pasado algo así, que un gobierno brasileño interfiriera tan abiertamente en un proceso electoral argentino? Bueno, la verdad que no, nunca ha ocurrido algo así, que Brasil interfiera en los asuntos propios de otro país, al menos con respecto a la República Argentina. Lo que pasa es que aquí se alinean muchos intereses, no solo de Brasil y de Argentina, con una misma política neoliberal, y que fue una misma política neoliberal la que incluyó a la Argentina en el Mercosur. En el año 1991 gobernaba Carlos Menem en la Argentina, y ya sabemos el alineamiento que tenía Carlos Menem con los Estados Unidos en aquel momento, y se hablaba de relaciones carnales. Así que ahí la primera mentira de Bolsonaro de que el Mercosur fue creado mediante ideología. Si fue una ideología, fue la ideología liberal y no precisamente la de centro-izquierda que quieren hacer aparecer. Por otro lado, los otros intereses que están detrás de esta interferencia del gobierno brasileño provienen también de sus aliados externos, Estados Unidos y Israel. Israel, sobre todo, que tiene muchísimo peso en Brasil con Jair Bolsonaro y las iglesias evangélicas,
y que en la Argentina también están teniendo su influencia dentro del gobierno de Cambiemos, cosa que van a perder si en 2 meses se vuelven a dar los mismos resultados que en las elecciones primarias aquí en Argentina. En términos concretos, incluso de carácter numérico, por el peso del Mercosur en el sur del continente, sobre todo, recordemos que por un asunto de ideologías, capitales, neoliberales, Venezuela está suspendida y hasta este momento Bolivia es solamente un miembro de carácter observador. Ahora, dicho esto, ¿es tan factible que Brasil realmente se retire del Mercosur? Así como así, porque a un presidente se le ocurrió sin mirar lo que significa el Mercosur para todo este contexto del sur del continente. Depende de cómo sean sus relaciones comerciales con otros países, esa es la realidad, porque si no, no puede prescindir de Argentina, sí, porque la balanza comercial le da positivo a Brasil. Y el intercambio de bienes manufacturados es muy importante, sí, compiten en ciertas áreas, como es la agricultura, con el trigo, con la soja, pero eso no afecta a la relación entre los países, precisamente porque el Mercosur fue creado para, de alguna manera, equilibrar las balanzas comerciales también. No creo que Brasil se retire del Mercosur si llega a haber un triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y aparte, por otro lado, hay otra mentira más que dicen ahí en las declaraciones del ministro de Economía brasileño Guedes, que van a cerrar la economía. La Argentina nunca cerró la economía, lo que hizo es tratar de promover la industrialización y la manufactura propia, que eso no daña a nadie, al contrario, beneficia al pueblo argentino porque da trabajo, porque hace mover el país. Claro, ahora me queda algo por preguntarte, Galeb, si este mensaje está dirigido a empresarios, a industriales argentinos para tratar de llenarlos de miedo ante el proceso electoral que se avecina. Es muy probable, pero también pongámonos a pensar en esta lógica, ¿no? Un proceso electoral no afecta una relación comercial entre un fabricante argentino y un fabricante brasilero, o entre un fabricante argentino y sus clientes brasileros. A ver, eso siempre le dio mayor ganancia a Brasil que a la Argentina. Por eso me parece ridículo que esto sea para meterle miedo a los empresarios. Aparte de otra cosa, los empresarios, si nos ponemos a pensar estadísticamente, no tienen un peso relevante en lo que es una elección para presidente. Es un abanico de personas muy amplio en el cual el empresariado forma una pequeña minoría casi despreciable. Me queda algo por preguntarte brevemente y sin duda que es especulativo, pero no deja de llamar la atención en lo anecdótico. Pareciese, no sé si a ti también te puede parecer lo mismo, Galeb, que entre el presidente Bolsonaro y el presidente Macri se hablaron por teléfono y dijo, bueno, ve a decir esto, a ver cómo nos va. Es realmente demasiado rápido y anecdótico que un presidente diga esto. No me extrañaría en esta relación de pareja que tiene Macri y Bolsonaro que se hablen y se digan cosas, ¿no? Pero bueno, es como vos dijiste, en un escenario especulativo. Lo relevante aquí es la interferencia de Brasil en asuntos propios de la República Argentina, que no corresponde y está obviamente condenado por las leyes internacionales. Así que Brasil que se abstenga de opinar sobre las elecciones en la República Argentina y que se preocupe un poquito más de hacer las cosas mejor en su país, porque la gente también la está pasando mal como la está pasando mal en Argentina. Así es. Gracias, Galeb, por este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, querida. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Recuerden nuestra cita el próximo lunes, 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.